Las postrimerías de la década del 60 deben ser los momentos más intensos de la historia universal del siglo XX. No solo porque ya estaba instalada la Guerra Fría y que su principal representación era la Guerra de Vietnam, sino que en cada uno de los continentes se vivían momentos convulsionados. Y claro, en América Latina se daban dictaduras, guerras civiles y una inestabilidad política permanente en casi todos los países. Esto traía como consecuencia desapariciones forzadas, detenciones arbitrarias múltiples y hasta genocidios. Es así que en 1969 se va a firmar la Convención Americana de Derechos Humanos, el Pacto de San José de Costa Rica, que en medio de esta coyuntura va a regular en su artículo 25, inciso primero, la necesidad de que los estados provean a sus ciudadanos un recurso rápido, sencillo o igualmente efectivo, que posteriormente la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en una opinión consultiva, señaló que cuando esto se trataba de la libertad personal, entonces se estaba refiriendo al habeas corpus, es decir, un habeas corpus que para esa situación, para esa coyuntura, insisto, desapariciones forzadas, detenciones arbitrarias múltiples y genocidios, funcione de una manera rápida, sencilla y efectiva. Ha pasado más de medio siglo y hoy, ya en el siglo XXI, estamos recorriendo su tercera década, el habeas corpus es casi imposible que responda a aquellas características. Más bien, estamos ante un habeas corpus cada vez más amplio, cada vez más complejo, y esa es la tesis que trataremos de demostrar en los siguientes minutos. Soy Guido Aguilar Grados y esta es una nueva entrega de Tribuna Constitucional, la complejidad del habeas corpus en el siglo XXI. Sean todos bienvenidos. Efectivamente, ya adentrados en el año 2023, podemos establecer que el habeas corpus ha tenido un giro copernicano respecto a los derechos fundamentales que protege y asimismo su procedimiento. Esto es, ya desde sus orígenes el habeas corpus era identificado con la libertad individual, con la detención arbitraria. Sin embargo, insistimos, por estos días se está desarrollando un habeas corpus que es cada vez más necesario, cada vez más especializado, y esto lo lleva a una complejidad. Sobre ello señalaremos tres características. Número 1, la ampliación de los derechos protegidos. Esto es, si bien es cierto, se mantiene el núcleo de que el habeas corpus protege la libertad individual, y dentro de la libertad individual el habeas corpus va a encontrar la protección a un conjunto de derechos fundamentales, esto es, la libertad personal, la libertad de tránsito, el derecho a la verdad. Comienzan a desarrollarse otras necesidades. Por ejemplo, el desarrollo del habeas corpus colectivo, tan importante y tan frecuente, por ejemplo, en las cárceles de nuestros países por los internos al inicio de la pandemia. O el denominado habeas corpus mixto, porque se juntan dos modalidades de habeas corpus en una sola persona o en un solo grupo de personas. Y lo último que se ha venido a dar, que el habeas corpus inclusive sirve para la protección de las relaciones familiares. Estamos hablando entonces que esta ampliación, esta extensión del paraguas de protección del habeas corpus suma a una complejidad. Número 2, la frecuencia del habeas corpus residual y el habeas corpus excepcional. Esto es, como su nombre lo sugiere, no debiera darse de una manera tan continua, tan recurrente. Sin embargo, insisto, se da con mucha frecuencia. Primero, el habeas corpus residual, esto es, el habeas corpus contra resoluciones judiciales penales,
por varias razones. En primer lugar, porque muchas veces la justicia ordinaria todavía no termina de desapegarse del modelo inquisitivo. En otros casos se hace por la moda del populismo punitivo que se ha dado a instalar en nuestros países. Y por último, porque todavía no entendemos la constitucionalización del proceso que determina que el desarrollo siempre va a ser pro homine, esto es, sobre la presunción de inocencia y el respeto irrestricto de los derechos fundamentales del investigado, del procesado o del imputado. Asimismo, también ocurre con el denominado habeas corpus excepcional, es decir, aquel que se da en los llamados regímenes de excepción, estado de emergencia y estado de sitio, que producto de la pandemia, producto de los desastres naturales o producto de los desórdenes sociales, también se está dando de manera repetida. Y esa restricción de derechos fundamentales muchas veces atenta contra la razonabilidad y la proporcionalidad, por la cual también es frecuente la presentación de habeas corpus excepcionales. Y número 3, ya en sede nacional, en sede peruana, la instalación del recurso de agravio constitucional extraordinario, es decir, un RAC, algo que permita trasladar el habeas corpus de una sede originaria que era el Poder Judicial, trasladarla al Tribunal Constitucional, pero curiosamente no para defender a la persona, sino al Estado. Es una suerte de un recurso pro Estado. Nos explicamos. El recurso de agravio constitucional por mandato de la propia Carta Magna peruana lo puede establecer aquel que demandó el habeas corpus a aquel ciudadano y que el Poder Judicial no le dio la razón, es decir, solamente procede contra sentencias desestimatorias. Sin embargo, el Tribunal Constitucional, en sendas jurisprudencias vinculantes, ha establecido el denominado RAC extraordinario, esto es, que cuando se den sentencias estimatorias, cuando se declare fundada la demanda de habeas corpus para el ciudadano, si son habeas corpus contra resoluciones judiciales que provengan de procesos de tráfico ilícito de drogas, lavado de activos o terrorismo, entonces se da la vuelta. Ya no va a pertenecer, ya no va a favorecer a la persona, sino el procurador del Estado queda habilitado para poder presentar el recurso de agravio constitucional y seguir extendiendo el debate procesal sobre un habeas corpus en el cual ya se favoreció al ciudadano. La razón, se dice, el deber del Tribunal Constitucional de cuidar el orden constitucional, como si el Poder Judicial no tuviera también ese deber. Entonces ya estamos en condiciones de poder hacer un resumen. ¿Por qué se da la complejidad del habeas corpus en el siglo XXI? Por 3 razones fundamentales. Número 1, por la ampliación de los derechos protegidos. Número 2, por la cada vez más frecuente recurrencia al habeas corpus residual, habeas corpus contra resoluciones judiciales, y al habeas corpus excepcional, fundamentalmente en los estados de emergencia. Y número 3, la instalación en sede nacional del denominado recurso de agravio constitucional extraordinario. Curiosamente no es pro homine, sino pro Stato. Un interesante tema de tesis, de debate, que creo que merece la pena desarrollarlo con mayor amplitud en diferentes ámbitos del derecho. Uno de esos ámbitos son las asesorías o cursos que brinda EGACAL, Escuela de Derecho. Suscríbase a Tribuna Constitucional y súmese a esta familia, a esta comunidad jurídica académica. Han sido muy amables, muchísimas gracias, un fuerte abrazo.